comenzó en el año 1862, cuando Benito Juárez llegó a la presidencia y se dio cuenta que el país estaba hecho un desastre. La mayoría de los recursos se iban en el pago de las deudas externas y tuvo que tomar una difícil decisión. Así que decidió dejar de pagar las deudas que tenía con España, Inglaterra y Francia. Estos países no respondieron muy bien ante la decisión de Benito Juárez y decidieron mandar flotas a las costas de Veracruz. Sin embargo, después de distintos acuerdos, España e Inglaterra decidieron dejar las costas mexicanas, pero Francia tenía otros planes en mente. Napoleón quería invadir el territorio mexicano. Ante esta situación, Juárez convocó a todo el pueblo a levantarse en armas, pues México no contaba con el ejército necesario para combatir contra un ejército del tamaño de Francia. Posteriormente, el 5 de mayo de 1862, el ejército francés se dirigió al frente de Puebla, pues Lorenzés estaba confiado de que el ejército francés iba a ganar, pero fue un acto de prepotencia, ya que no se prepararon correctamente y finalmente el ejército mexicano terminó ganando el primer enfrentamiento. Y así fue como la batalla de Puebla terminó. En el año 1863, el ejército francés llega a tener control de la Ciudad de México, así que deciden hacer un segundo imperio mexicano que estaría a cargo de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Esto fue muy apoyado por el Partido Conservador y muy rechazado por los liberales. Maximiliano trató de desarrollar la economía y la sociedad de México. Sin embargo, Benito Juárez no se había dado por vencido. Su gabinete seguía en labor, pero este se tenía que trasladar de un lado a otro para que no fuera capturado por los franceses. Mientras tanto, los conservadores se fueron dando cuenta que el gobierno de Maximiliano era bastante liberal, y por ello se pusieron en su contra y dejaron de apoyarlo. Y después, a causa de distintos conflictos que existían en Francia en ese momento, Napoleón Bonaparte dejó de apoyar al gobierno de Maximiliano, dejándolo solo y sin ejército que lo defendiera, provocando que este fuera capturado y fusilado el 19 de junio de 1867. La restauración de la República comenzó en junio de 1867, cuando Benito Juárez regresó al poder después del imperio de Maximiliano en México. En este periodo, él trató de mejorar la realidad de los mexicanos y de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, su gobierno había sido interrumpido por varias guerras, así que en 1871 él decidió postularse como candidato a la presidencia. Esto a Lerdo de Tejada no le pareció, así que él dejó su cargo y se postuló como candidato a la presidencia de igual manera. Aún así, Benito Juárez terminó ganando las elecciones. Muchos pensaron que era un fraude, pero aún así, Benito Juárez muere en 1872, provocando que Lerdo de Tejada ocupara el cargo como presidente. Durante su gobierno se inauguró el ferrocarril México-Veracruz, se expulsó a los jesuitas y las hermanas de la caridad y se buscó una igualdad de educación entre hombres y mujeres. Sin embargo, en 1876, él buscaba la reelección. Díaz estaba en contra de esto, así que proclamó el Plan de Tuxtepec para rebelarse en contra del gobierno, teniendo este éxito y así subiendo al poder. El Porfiriato es un periodo comprendido entre el año 1876 y 1911, en el que Porfirio Díaz fue presidente de México. Durante su gobierno buscaba modificar la estructura de México para impulsar la economía. Cabe mencionar que después de su primer gobierno, Manuel González subió al poder en 1880. Sin embargo, él era muy amigo de Díaz y todo lo que hacía lo hacía a su conveniencia. Por ello, Manuel González aprobó la reelección, y esto benefició mucho a Díaz, pues esta fue la razón por la que pudo estar mucho tiempo en el gobierno. Díaz, durante su gobierno, se enfocaba en mejorar la situación del país. Él buscaba el crecimiento de la agricultura, la modernización de los centros urbanos y en conseguir un mejor transporte. Sin embargo, surgieron nuevas clases sociales como la clase obrera, que eran las más afectadas. Y también había mucha represión en la libertad de expresión, por lo que hubieron muchos levantamientos y la calidad de vida no era la mejor en ese momento. La decadencia del Porfiriato comenzó cuando Porfirio Díaz le concedió una entrevista a James Firman, en la que Díaz dice que México ya está listo para tener otro presidente. A partir de esto surge la Revolución Mexicana, que comienza el 20 de noviembre de 1910. Finalmente, en 1911, Díaz renuncia a la presidencia de México y así termina el Porfiriato.